A continuación, tendremos un estudio acerca de las 7 trompetas como eventos en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 8, versos 2 y 6, Reina Valera de 1960. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Observemos en el momento que cuando reciben los 7 ángeles las 7 trompetas y se disponen a tocarlas, existen 3 versículos, del 3 al 5, en la cual se desarrolla una escena muy solemne en el santuario celestial. Y es un evento que se realiza anterior, cuando suenan o tocan los 7 ángeles las 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8, versos del 3 al 4. Reina Valera contemporánea. Y otro ángel vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió el humo del incienso a la presencia de Dios, junto con las oraciones de los santos. Enseguida estudiaremos, a la luz de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, este evento solemne que se realiza en el mismo santuario celestial. Analizaremos a quién representa a ese ángel. También la función que desempeña el incensario de oro con el altar de oro del incienso y a quienes representan los santos. 1 Timoteo capítulo 2 verso 5. Biblia castellano antiguo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el ser humano, Cristo Jesús, que fue hecho hombre. La palabra de Dios dice que ese ángel representa a nuestro Señor Jesucristo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 234, párrafo 1. El ministerio del ángel junto al altar del incienso representa la intercesión de Cristo a favor de su pueblo. Éxodo capítulo 40, verso 26. Biblia Nueva Traducción Viviente. También puso en el tabernáculo el altar de oro para el incienso, en el lugar santo, delante de la cortina interior. Recordemos que el santuario terrenal era un modelo del santuario celestial. Por lo tanto, el altar de oro para el incienso se encuentra en el primer departamento del santuario celestial, que es el lugar santo. Éxodo capítulo 30, versos 7 y 8. Biblia, traducción en lenguaje actual. Todas las mañanas, cuando Aarón venga a preparar las lámparas, también deberá quemar sobre el altar, en mi honor, incienso perfumado. Hará lo mismo por la tarde, cuando encienda las lámparas. Dentro de los servicios del santuario terrenal existían 2 clases. El primero de ellos es el servicio diario, que se realizaba por la mañana y por la tarde, en la cual el sacerdote quemaba el incienso directamente sobre el altar de oro del incienso. Y el segundo, que es el servicio anual, en el cual participaba solamente el sumo sacerdote, que era el servicio del día de expiación o de juicio, también conocido como la purificación del santuario. Levíticos capítulo 16, verso 2 y versos del 12 al 13. Biblia, Nueva Traducción Viviente.
El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues ahí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. En el lugar santísimo, o el segundo departamento del santuario, se encontraba la misma presencia de Dios. Tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. En esta ocasión, el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo y lo hacía a través con un incensario de oro, en la cual era el día de la purificación del santuario, o llamado también día de expiación o de juicio. El conflicto ha terminado. El juicio investigador, páginas 303, 302 y 306. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen, tanto los vivos como los muertos, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Aquí vemos que antes que den inicio de tocar las 7 trompetas por los 7 ángeles, da inicio a un evento solemne, como lo es el inicio del juicio investigador, que empezó en 1844. Ahora vamos a ver a quién representan los santos. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Reina Valera Antigua de 1602. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No basta profesar una religión, sino son aquellos los que guardan los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, en la cual se encuentra el 4º mandamiento, que es el sábado, que es un día designado por Dios para ir a la iglesia, para adorarle a nuestro Dios y nuestro Creador. Y también dice que los santos tienen la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Eunsa. El dragón se enfureció contra la mujer, o sea, la iglesia, y se marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia, a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. En los últimos días, Satanás, a través de sus agentes satánicos, va a perseguir a la iglesia remanente del tiempo del fin, la cual tiene 2 características que le identifican como la iglesia verdadera, y son tener o guardar los mandamientos de Dios, de su santa ley, que incluye el 4º mandamiento, que es el sábado, y mantienen el testimonio de Jesús, que también es sinónimo de la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Eunsa. Me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo: no, no lo hagas. Yo soy compañero de servicio tuyo y de tus hermanos que guardan el testimonio de Jesús. Adora a Dios,
el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Solo existe una iglesia, no solo que guarda los mandamientos de la ley de Dios, sino que también tienen el testimonio de Jesús. Aquí nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y estas dos características sin iguales solamente la tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mensajes selectos, tomo 3, página 32. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Apocalipsis capítulo 8, verso 5, Reina Valera de 1960. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, páginas 233 y 234. Se produce un cambio repentino en la escena de intercesión. Una vez más, el ángel llena su incensario con fuego, pero no le añade incienso. Se basa en la suposición de que, como lo dice en el versículo 5, simboliza el fin de la intercesión de Cristo. Observemos que los santos representan a la iglesia remanente del tiempo del fin, que es la iglesia adventista del séptimo día, y por lo tanto la mediación sumo sacerdotal o intercesión de Cristo Jesús en el santuario celestial ha finalizado. En otras palabras, el tiempo de gracia o el juicio investigador de los vivos para la iglesia adventista del séptimo día ha concluido. Apocalipsis capítulo 8, verso 6, Reina Valera de 1960. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Notemos que cuando finaliza el juicio investigador de los vivos para la iglesia adventista del séptimo día, se produce un gran terremoto a escala global para dar paso al inicio de las 7 trompetas. Salmos capítulo 76 versos 8 y 9. Biblia Torres Amat de 1825. Desde el cielo hiciste oír tu sentencia, la tierra tembló y se quedó suspensa al levantarse Dios a juicio para salvar a todos los mansos de la tierra. Todos nos daremos cuenta el momento cuando finalice el juicio investigador de los vivos o termine el tiempo de gracia para la iglesia adventista del séptimo día y dar paso al juicio investigador de los vivos para el mundo entero. Y esto va a ser a través de un terremoto a nivel mundial. Joel capítulo 2, verso 1. Biblia, palabra de Dios para todos. Anuncien con trompetas en Sión, que suene la alarma en el santo monte de Dios, que todos los habitantes del país tiemblen de miedo, porque ya viene el día del juicio del Señor. Y esto lo va a hacer la iglesia remanente del tiempo del fin, que es la iglesia adventista del séptimo día, que es el mensaje de los 3 ángeles, que lo va a dar al mundo entero. Manuscrito 59, del 9 de febrero de 1895. Maranata, página 284, párrafos 5 y 6. Pensé en el día en que caigan los juicios de Dios sobre el mundo, cuando las tinieblas y la horrible oscuridad cubren los cielos como un saco de arpillera. Mi imaginación anticipó lo que ocurrirá en ese tiempo, cuando la poderosa voz del Señor le ordene a sus ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 16, versos del 1. Apocalipsis capítulo 6 y capítulo 7 están llenos de significado.
Los juicios que Dios ha revelado son terribles. Los 7 ángeles estaban en pie ante Dios para recibir su misión. A ellos se les dieron 7 trompetas. En esta cita podemos contemplar a los juicios de Dios en el tiempo del fin, que se dividen en 2 categorías. La primera es las 7 trompetas y la última, que son las 7 copas o postreras plagas. Mensajes selectos, tomo 3, página 487, de 1890. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982. Maranata, el Señor viene. La batalla del Armagedón, página 256. Solemnes eventos están a punto de ocurrir ante nosotros. Las trompetas suenan una tras otra. Se derrama una copa tras otra sobre los habitantes de la tierra. El conflicto ha terminado. El tiempo de angustia, páginas 388 y 389. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa, que se refiere a las 7 trompetas. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia, que se refiere a las 7 copas o postreras plagas. Salmo capítulo 18, versos 7 y 8. Biblia, Reina Valera de 1960. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Aquí vemos que cuando inicien las 7 trompetas van a empezar con un terrible terremoto. Y esto es debido a que Dios está indignado y va a lanzar a la tierra carbones encendidos, que podemos considerarlos como meteoritos o asteroides que están contemplados dentro de la primera, segunda y tercera trompeta. Salmos capítulo 119, verso 126. Biblia, Torres Amat de 1825. Tiempo es, oh Señor, de obrar con rigor. Los soberbios han echado por el suelo su ley. Aquí vemos el motivo por el cual Dios está indignado, porque se ha rechazado el 4º mandamiento de la ley de Dios. Y eso es lo que implica que Dios pueda obrar con rigor. Joyas de los testimonios, tomo 3, página 142 y 143 de 1902. Eventos de los últimos días, página 139. La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Aquí miramos que cuando se invalide la ley de Dios a través del 4º mandamiento, es cuando Dios va a sacudir poderosamente la tierra y van a dar inicio a las 7 trompetas. Manuscrito 27 del 19 de marzo de 1899. Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, páginas 56, 130, 395
y 414. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de las leyes de Dios, cuando el primer día de la semana sea exaltado por encima del séptimo, sepan que ha llegado el tiempo en que Dios actuará. Él se levantará en su majestad y hará temblar la tierra. Cuando se decrete la ley dominical a nivel mundial, ocurrirá un gran terremoto a nivel mundial para dar paso a las 7 trompetas. Manuscript Releases, tomo 3, página 314. Cuando Dios quite su mano refrenadora, el destructor comenzará su obra. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. ¿Se debe esto a que la gente no guarda el domingo? No, se debe a que los hombres han pisoteado la ley de Jehová. Hechos capítulo 13, verso 46 y capítulo 14, verso 27. Dios habla hoy. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes, que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. Cuando llegaron a Antioquía, reunieron a los de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo el Señor había abierto la puerta a los no judíos para que también ellos pudieran creer. Este día con Dios, página 235. En la destrucción de Sodoma se cerró una puerta a los incrédulos, pero se abrió otra para Lot. Hubo una puerta cerrada para los habitantes de Tiro, una para los de Jerusalén, que no creyeron, pero se abrió una puerta a los humildes, los creyentes, los que obedecieron a Dios. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin. En esta cita nos dice que en el tiempo del fin, la puerta de la gracia o de la misericordia se va a cerrar para un grupo de personas. Por otro lado, la puerta de la misericordia y de la gracia se va a abrir para otro grupo de personas. Carta 103 de 1903. Eventos de los últimos días, página 186, párrafo 2. El tiempo de los juicios destructores de Dios, que se refiere a las 7 trompetas, es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Biblia, la palabra hispanoamericana. Porque ha llegado el tiempo del juicio, que en este caso lo aplicamos al juicio investigador de los vivos, que ha de comenzar por el mismo pueblo de Dios, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y si comienza por nosotros, ¿qué pueden esperar los que se niegan a aceptar el Evangelio de Dios? En esta gráfica tenemos las etapas del juicio investigador de los vivos, que se divide en dos secciones. La primera de ellas es cuando dé inicio la ley dominical nacional en los Estados Unidos, da comienzo al juicio investigador de los vivos para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en un lapso de tiempo de 30 días y finaliza cuando dé inicio la ley dominical a nivel mundial con las 7 trompetas. Y aquí también se dan los mensajes de los 3 ángeles al mundo entero. También comienza el juicio investigador para personas de otras denominaciones religiosas, también para personas u ovejas descarriadas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en un lapso de tiempo de 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, para concluir con el fin del juicio investigador.
En esta gráfica tenemos una visión panorámica de lo que acontecerá cuando se proclame la ley dominical a nivel mundial, que será 30 días después que se establezca la ley dominical nacional en los Estados Unidos de América. Y dan inicio a las 7 trompetas, con una duración de 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. Las primeras 4 trompetas son desastres o catástrofes sobrenaturales y están dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 12, sábado versus adoración, domingo. Y también inicia el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. Le siguen la quinta trompeta, que también se le llama la falsa lluvia tardía del Espíritu Santo y está dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13, versos 13 y 14, en la cual está la prisión en forma humana de Satanás y sus ángeles malignos. También se encuentra la aparición en forma humana de los ángeles de Dios. Le sigue la sexta trompeta, que es el clímax de las 7 trompetas, ya que esta es la lluvia tardía o derramamiento del Espíritu Santo y están dentro del contexto de Apocalipsis capítulo 13, versos del 15 al 17, en la cual se unen los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versos del 6 al 11, y culmina con el fuerte clamor o pregón de Apocalipsis capítulo 18, versos del 1 al 5, que se encuentra el decreto de no comprar y vender, y esto provoca el tiempo de angustia previo, persecución y martirio, y apostasía y omega. Y finalizamos con la séptima trompeta, que es el fin del tiempo de gracia, y después vienen las 7 copas o postreras plagas y el decreto de muerte universal para culminar con la liberación del pueblo de Dios.